Buenas tardes. Realmente es un privilegio tener con nosotros a Arturo Pérez Reverte. Privilegio atípico por dos razones, porque él se prodiga poco y porque además hoy tenemos a Arturo Pérez Reverte con corbata y él nunca va con corbata a los sitios excepto los días que tiene Real Academia Española, donde la gente va con corbata y él se la ha puesto, pero en fin, atesoren esta imagen porque probablemente los 15 siguientes actos públicos que hagan los próximos 15 años estará sin la corbata. Tener a Arturo Pérez Reverte en un ciclo sobre bestsellers, evidentemente tiene mucho sentido y aparte del obvio, lo tiene por cuatro razones que voy a dar. Primero, porque su obra literaria en estos momentos es el conjunto más amplio de bestsellers, de libros más vendidos de la literatura española en activo. Segundo, porque Arturo es el indiscutible pionero entre nosotros de lo que se llama el bestseller de calidad. Ese tipo de literatura que combina una vocación literaria clara, unas referencias a la tradición, un cuidado de la prosa, con una voluntad de amenidad, de jugar con la intriga, de jugar con la historia, de introducir elementos de acción que son atractivos para un lector amplio. Y en ese sentido, Pérez Reverte es, sin ninguna duda, yo creo, el Umberto Eco español, ha hecho por la literatura española lo que Umberto Eco hizo en su momento por la literatura italiana. Tercero, porque Arturo Pérez Reverte ha hecho una teoría del bestseller y la ha hecho a partir de un encuentro que tuvo en la Feria de Frankfurt hace ya más de 10 años, estaba Juan Cruz presente también, un encuentro que tuvo con Ken Follett en el que debatieron esto que hablaremos hoy. ¿Qué es un bestseller? ¿Cómo se hacen los bestsellers? Y Pérez Reverte en aquel momento planteó que había toda una línea de bestseller europeo que era diferente y que tenía unas características muy peculiares y muy distintivas respecto al bestseller americano clásico. Por último, yo creo que cada generación necesita personas que cojan la herencia del pasado, que para muchos ha vuelto pesada, obsoleta, un rollo, la han escuchado en el colegio, no les interesa, que cojan esa herencia y la vuelvan a explicar de una forma que sea atractiva. Y esto cada generación ocurre, cada generación hay esta necesidad. Hay muy poca gente que tenga el talento y la habilidad para estar allá y saber hacerlo, y Arturo Pérez Reverte esto lo ha hecho con una parte muy importante del pasado español, con una parte de la literatura del siglo de oro, y en este sentido es un romántico, yo creo, y un replanteador de tradiciones que ha conseguido convertir en bestseller el pasado y la tradición literaria española, pero vuelta a contar de una manera. Yo, al final de esta charla, le preguntaré cuál es el secreto para hacer bestsellers. Él me dirá que no lo tiene, pero yo sé que lo tiene, o sea que le insistiré hasta que lo diga. Pero primero me gustaría que explicara un poco su formación, sus lecturas de niño, porque Pérez Reverte, Lucía Franca lo ha dicho ahora, es el hombre que ha cubierto más guerras de la literatura española. En la literatura española la gente va del sillón a la cátedra, de la cátedra a la tertulia y de la tertulia al sillón. O sea, generalmente la literatura española está hecha por gente tranquila, por hombres de letras, y Pérez Reverte es una excepción, porque se ha ido a las guerras, coge el barco, se mete en líos. ¿Qué lecturas le llevaron? ¿Qué lecturas infantiles? Yo sé que él tenía una biblioteca de sus abuelos, él leía Tintín. ¿Qué lecturas le llevaron a pensar la vida de una forma que cuando tuvo 20 años cogió el primer conflicto armado y la primera acreditación de periodista que estaba en su mano y se fue para allí? Era una biblioteca grande, era una casa con biblioteca grande. En Cartagena. Sí, además eran dos bibliotecas. Estaba la de mi abuelo, que era la de mi padre y la mía, digamos, y la de mi abuela materna, que era mientras que la de mi padre era una biblioteca más clásica, la de mi abuelo, más el folletón francés, la gran novela del 19. Mi abuela, que era más moderna, más una mujer más de mundo, pues eran bestsellers americanos de última generación, novela policíaca, mucha novela romántica. Entonces, bueno, en ese doble me estoy moviendo hasta los 16, 17 años. Y bueno, yo un día descubrí que decidí que quería vivir lo que había leído en los libros, ¿no? Entonces lo que hice fue, mientras leía me iba creando una idea de lo que era un mundo que estaba ahí. Además era una ciudad de mar, portuaria, con barcos, con puerto, con el mar allá. El mar siempre es un camino, no es una barrera. Y yo veía aquellos barcos, aquellos acentos distintos, banderas, y yo decía, bueno, un día me iré, y los libros, y vivir aventuras, y amigos tal, y chicas guapas, y ese tipo de cosas, ¿no? Y esos mundos. Y bueno, los libros fueron creándome un territorio al que me apetecía ir.
Y cuando tuve edad, pues me cogí la mochila y anduve, me fui para allá. Los libros, digamos, me pusieron en el camino de eso. Esos libros yo creo que te transmitieron valores que tú has mantenido y que no son valores corrientes. Por ejemplo, tú dices que leíste El Conde de Montecristo y que aprendiste que la venganza es una cosa que está bien. Sí, o sea, los libros me dieron una ética. O sea, cuando uno es joven, había dos. Estaba la moral, yo iba a los maristas, ¿no? Estaba la moral del colegio, que era, bueno, la moral religiosa de la época. Después la moral de mis padres, ¿no? La ética, las líneas éticas que trataban en casa. Y después estaba la de los libros, que era diferente. Ahí había transgresiones, había lados oscuros, había. Entonces, realmente, mi código real lo construí sobre los libros, ¿no? Entonces, bueno, pues palabras como lealtad, como honor, como camaradería, como aventura, como consecuencia, dignidad, venganza, vienen de ahí, ¿no? Y todavía ahora, cuando me comporto, cuando vivo, cuando escribo, cuando camino por la vida, cuando miro hacia alrededor, todavía las palabras que aprendí en los libros con 8, 9, 10, 12 años, las palabras del capitán Nemo, las palabras del capitán Ahab, las palabras de los hermanos Jest, o las palabras de D'Artagnan o de Athos, más de Athos que de D'Artagnan, las palabras de Faversham, de las cuatro plumas, las palabras del prisionero de Zenda, bueno, todo eso es lo que todavía en este momento Entonces, ahora que miro para atrás y tengo ocasión y mira que tengo una biografía, pues me han pasado cosas, he vivido, he conocido gente, he hecho mis propias palabras, ¿no? Pero siguen estando ahí como referencia inicial, como marco en el cual es como un territorio en el cual después vino a instalarse todo lo demás, ¿no? Y esas palabras de esos personajes, que para mí están vivos todavía ahora, me acompañan aún a los 60 años como escritor y como individuo. He visto, por ejemplo, que te influyó un personaje muy interesante, que es un malvado muy malvado, que luego se vuelve bueno muy bueno, que es Rocambole. Rocambole de Ponson du Terrail. Los malvados siempre me sedujeron más que los buenos, ¿no? Por ejemplo, el prisionero de Zenda, recuerdo que me encantaba el Ruperto de Henso. Claro. Igual que en Escaramouche era la Tour d'Assir el que me fascinaba. Y en los mosqueteros, por supuesto, Rochefort, a quien debe el Gualtero Malatesta de A la triste bebé, muchísimo, ¿no? Entonces, esos malos. Pero claro, me di cuenta, como lector, que era contumaz, de que un malo tiene muchos más registros, ¿no? Y que el respeto de un malo, el respeto de un malvado, de un enemigo, es mucho mejor que el respeto de un amigo. Me di cuenta de que el enemigo te respete es una condecoración, un punto de honra, ¿no? Es a lo más que en un amigo es fácil que te respete porque es amigo y te quiere, pero que el enemigo te respete es algo importante. Entonces, ahí fue donde se fue gestando, sin yo darme cuenta, bueno, yo no quería escribir, yo quería viajar y caminar, nunca pensé en escribir hasta muy tarde. Yo soy un escritor muy tarde, empecé a escribir con 30 años, 30 y tantos años. Pero es cierto que ahí se fue fraguando lo que sería después toda, digamos, la ideología, el sustrato que ahora alimenta mis novelas y las sigue alimentando, tanto unas como otras. Tú has contado que hay un momento de fascinación con Tintín, que te regalan uno, entonces tú mismo consigues pegar sablazos a la familia, te vas comprando los demás, y con el tiempo tú consigues convertirte en Tintín una cierta parte de tu vida, ¿no? Bueno, me regalan el cetro de tocar. Excepto quizá el mechón, pero... No, durante un tiempo lo llevaba. O sea, a continuación se levantaba el mechoncillo. Pero no, me regalan el cetro de tocar con 12 años. Y para mí Tintín fue un descubrimiento, ¿no? ¿Por su apertura al mundo? No sabía decirte ahora. Lo que sé es cuando yo llegué por días a los Balcanes, como reportero, dije, ya estoy en Sildavia. O sea, me dejó marcado. O sea, fue ver, no sé, había ahí tanto el dibujo, la línea clara, la claridad. Es que yo soy un escritor de línea clara también, o sea que no es accidental. Los compañeros, la relación con Haddock, la visión del mundo, los personajes secundarios. Y bueno, Tintín nutrió, digamos, mi imaginario con todas estas cosas. Pero hay una cosa curiosa con eso, que es que yo siempre me sentía Tintín, ¿no? Y un día, no hace demasiado tiempo de esto, un lector me mandó una carta, después de leer uno de mis artículos, esos en los cuales me levanto malhumorado y despotico contra todo. Pues, algo que usted cuenta, don Arturo, que se parece usted al capitán Haddock. Entonces me di cuenta de que había pasado al otro lado de la... De Tintín al capitán Haddock. Entonces me di cuenta, dije, es que ahora ya soy más Haddock que Tintín, ¿no? Y a envejecer supongo que es eso. Y cuando Hergé murió, escribiste en Pueblo una especie de diálogo imaginario con todos los personajes. ¿Has llegado a ir a Moulinsart? No, he ido nunca. No. Yo los sitios que amo procuro no
no estropearlos. Entonces, bueno, para mí Molinsart es un lugar mítico y prefiero no ir, no quiero ver el tinglado comercial en torno a eso. Pero cuando murió Tintín, yo era reportero, cubría guerras, era mi... Y entonces pedí permiso para hacer un reportaje sobre, en especial a Molinsart. Entonces hice un reportaje en el cual yo me iba a Molinsart, imaginé, y hablaba con Haddock, hablaba con todos los personajes. ¿La Castafiore también? Sí. Con la Castafiore también, sí. Hay también, junto a este canon, que es un canon paralelo al canon oficial de Las Cuatro Plumas, Prisionero de Zenda, Rocambole, etc., también hay en tu literatura, en tu formación, una entrada fuerte en los clásicos españoles. Ojo, pero un momento, hay un punto importantísimo ahí, del que normalmente no lo menciono, y no lo menciono porque me dé vergüenza, sino porque no me lo suelen plantear, pero contigo lo hemos hablado alguna vez, que es toda la literatura bestseller americana de calidad de los años 60, 50 y 60. Hablo de Franz Glotter, Frank Järvi, hablo de Massen van der Merch, de Erich Maria Remarque, de Vicky Baum, a la que tú por cierto has hecho Vicky Baum, Morris West. Ese tipo de literatura que mi abuela y mi tía pura eran muy lectoras de ese tipo de libros. Los libros que estaban en las casas de burguesía culta, digamos, sí, o sea, lectora. Era el libro con el que se viajaba. Sí. Tú no viajabas con Proust. Sí. Leías Proust en casa, pero viajabas con estos, con los que acabo de decir. Sobre todo Frank Järvi y Franz Glotter, ¿no? Sí. Y Jean Lartegui también, recuerdo que lo leí también en aquella época. Bueno, de los centuriones, este hombre murió hace poco. Sí, hace muy poquito. Pues el día que lo conocí en Beirut, fui y dije, ¿usted es Lartegui? Me puse de rodillas, le di la mano. Sí, Lartegui fue el gran autor de bestsellers franceses de novelas de guerra también. Bueno, entonces, lo que decía es que toda esa literatura que leí, la devorabas, en un día leías un libro o medio libro, después con el tiempo me he dado cuenta de que fue la que realmente le debo tanto a esa literatura como a la otra, ¿no? Es más, las herramientas narrativas, la estructura, el terminar un capítulo aquí o allá, los trucos, digamos, trucos nobles del oficio, buena parte de ellos se los debo más a Järvi, a Slotter, a Vicky Baum y a toda esta gente que a los autores, digamos, que a Dostoyevski, que también, pero es más de ahí. Esta literatura en España ha sido, bueno, internacionalmente ha sido muy demonizada, se ha dicho que es muy mala, que es muy comercial, etcétera. Pero bueno, es comercial hasta cierto punto, porque era gente que conocía los temas, era comercial en el buen sentido, porque era gente que conocía los temas que tocaba. Y los mecanismos narrativos los dominaban. Y los dominaba bien. O sea, tampoco se puede decir que fueran productos de laboratorio, porque todos tenían una investigación. Por ejemplo, Morris West, cuando hace su libro sobre el Papa, pues previamente había estado en Roma, se conocía muy bien el asunto, ¿no? A mí esa literatura fue muy importante. Y ahora con el tiempo soy consciente de eso, de lo mucho que me ayudó. Pero fíjate, Stefan Zweig en aquella época era un autor... Se le consideraba destacado. Era un autor de estos. Sí. Se lo publicaban... No era para nada valorado por la gente que marcaba lo que era la línea de la literatura, alta o baja. Y Zweig, bueno, y Conrad, cuando era pequeño, todavía era un autor de esos de aventuras como Stevenson, Conrad, esa gente así tal, novela casi juvenil. Ha cambiado mucho. Pero toda esa gente la leía entonces. ¿Crees que son recuperables estos autores o no? ¿O ya están bien donde están? Yo creo que no. Creo que la mayor parte de ellos han sido superados ya. Porque el mundo que ellos cuentan, ese mundo, pues no sé, la manera incluso de contar, la tomó el cine. Ten en cuenta que cantidad de películas de la época se hicieron sobre esas mismas novelas, ¿no? Son temas, digamos, machacados por el cine. Yeah. Yo creo que ya algunos sí, porque Gran Hotel es un libro que se puede leer. Ahora, hay novelas que son perfectamente legibles ahora, pero otras, yo creo que la mayor parte de ellas ya pasó su época. El gran bestseller español de esta época fue Gironella, fue Los cipreses creen en Dios. ¿Tú leíste esta trilogía? Sí, la leí en casa de mi abuela precisamente, ahí estaba. ¿Y qué te sugirió? Recuerdo más que recuerdo un ambiente, ¿no? Recuerdo, mi generación, yo nací en el año 51. Mis abuelos habían vivido la guerra, entonces me hablaban de la guerra, ¿no? Del tiempo de la guerra, la república. Mi abuelo además era uno de esos republicanos liberales muy cultos, leídos, viajados, tal. Entonces, ese mundo, esa burguesía de antes de la guerra, ese mundo tal, recuerdo que los civiles que creen en Dios me gustó porque es esto, claro, era un mundo conocido, me habían hablado de ese mundo, ¿no? Y bueno, lo leí porque me interesaba pero lo he olvidado, me ha quedado me ha quedado el aroma, ¿no? el tono, el ambiente, esa gente, esas costumbres, esas cosas, ¿no? Es más, ahora estoy con una novela compleja que tiene que ver con el siglo XX, y justamente estoy ahora releyendo a Gironella porque hay algunos detalles
ambientales que quiero rescatar y sé que están ahí. Yo que lo he releído hace poco, es Gironella, a mí lo que me sorprendió es la cantidad de información que puso 40 años antes del Google, porque piensas, ¿cómo demonios se las debió arreglar Gironella para tener toda esta información sobre los años 31 al 36? Él por edad... Pues él por edad estaba muy cerca y tenía familia. No, él lo había vivido, pero sin duda tuvo que hacer mucha investigación para conseguir, porque hay muchísima información en sus libros. Hay también en tus lecturas y en tu obra... Perdóname, te iba a decir una cosa que a lo mejor es curiosa decir. Todavía, cuando estoy trabajando, y me pasa en esta y me pasa en otras, ¿no? Cuando tengo dudas, tengo conflictos, bueno, hay un momento en el cual tengo una situación difícil, ahora pasó unos días con un momento que no conseguía cuadrarlo, y a veces a menudo voy a estos, no voy a Dostoyevsky, ni voy a Tolstoy, ni voy a Conrad, también, pero también voy a estos, voy a Slaughter, a Yerby, a Gironella o a los que corresponden, a Sender, ¿no? A ver aquella escena, ¿por qué se me quedó en la cabeza tal? Y busco el por qué, si a mí me impresionó, ¿por qué impresionó? ¿Y dónde está la clave? Y hago una especie de como diciendo, maestro, tac, tac, vengo a que me diga cómo salir de aquí. Y a menudo hay respuestas muy interesantes en esos autores. Tú sabes que cuando Carlos Fuentes y Styron fueron a cenar con Clinton en Martha's Vineyard y hablaron de literatura, Clinton les dijo, recomendadme un libro que realmente sea para todos los públicos. Estuvieron pensando y al final dijeron, El Conde de Montecristo. Es que con ese libro no fallas jamás. Es que ese es el libro. O sea, yo siempre fui de los Tres Mosqueteros, como sabes, ¿no? Pero con la edad me he dado cuenta de que el libro de verdad es El Conde de Montecristo. Es el libro perfecto, el libro que hace lectores. Además es que está todo, lo he dicho muchas veces. La venganza, la traición, la lealtad, el amor, el odio, la desesperación, la dignidad, el heroísmo, la consecuencia, la compasión. Todo está ahí, ¿no? Yo tenía un amigo que murió, que era un joven brillante, era profesor de Derecho Mercantil en la Universidad de Sevilla, y siempre empezaba el día, la primera clase empezaba con El Conde de Montecristo, cuando el barco llega, el faraón llega al puerto de Marsella. Es un libro que vale para todo, Y es abarcable, porque el problema con la trilogía de los Tres Mosqueteros es que al final son 5.000 páginas, o sea que necesitas un año de tu vida. Montecristo es la novela que cualquier escritor de buena casta habría querido escribir. Clásicos. Por un lado tienes ciertos clásicos griegos, por ejemplo, siempre hablas mucho de la Odisea, el mundo, el recorrido náutico, la cultura europea, y clásicos españoles. Y yo creo que es inevitable hablar de Galdós cuando, por ejemplo, los dos habéis escrito dos aproximaciones al mismo tema, que es Trafalgar. Bueno, Galdós y yo en mi pequeña parcela. Bueno, y porque lo que hace Galdós con la historia del siglo XIX, que es esta idea de vamos a reescribirla, es lo que tú estás haciendo un poco con la historia imperial, ¿no? Pero ya he terminado. ¿Ya has terminado qué? O sea, me quedan 2 alatristes, a lo mejor 3, pero de novelas históricas... Eso es lo que dicen todas, ¿no? Excepto que se me cruce una cosa así, de esas cosas que no puedes decir que no, creo que he terminado, ¿no? Porque tengo 60 años ya, tengo que ir ya eligiendo cuidadosamente lo que escribo y lo que no escribo, lo que va a morir y lo que va... Pero a los 60 a Galdós le quedaban como 20 episodios nacionales todavía. Galdós era Galdós. Y yo creo que con novela histórica creo que he terminado. No, pero yo no he querido reescribir la historia española. Es que había una serie de asuntos que me interesaban. Asuntos navales, asuntos de la guerra de independencia, que tienen que ver mucho con el carácter español, con la España que yo entiendo, que a lo mejor no es la real, pero es la que yo veo, ¿no? Y estos libros me ayudaban a mí también a entender esa España, a reconciliarme con ella. Yo detesto mucho este país, lo detesto mucho, ¿no? Creo que es un país muy vil y muy enfermo históricamente, ¿no? Pero al mismo tiempo sé que hay cosas maravillosas en él, ¿no? Entonces, esos libros me ayudaban en cierta forma a reconciliarme, a buscar esa parte dentro de lo que es el salvajismo y la vileza y el analfabetismo y el cainismo de esta tierra ingrata y tan desgraciada por tantas razones. Buscar aquello que me reconciliara, ¿no? Entonces, y a la triste, y el día de cólera, y el Cabo Trafalgar, son los que me han ayudado no me han quitado el dolor, ¿no? Pero no han quitado pero bueno, al menos compensan, ¿no? Compensan. Y esa es la razón. Y una vez ya he conseguido el objetivo, no creo que haga mucho más sobre, a lo mejor alguna vez no que haga mucho más novela histórica. O sea, Galdós para ti es alguien con quien te entiendes, o sea, lo relees. Ya no. Antes sí. Yo creo que todos los autores, salvo los que son clásicos universales indiscutibles, ¿eh? Tienen su momento para el lector. O sea, yo ahora me leo a Stevenson y me sabe a poco, ¿no? Mientras que en su momento yo leía a Stevenson con verdadera devoción, ¿no? Mientras que Conrad es un tipo al que leía con 18 años y lo leo ahora con 60 y cada vez me gusta más, ¿no? O sea, mejor, yo creo que por la noche se ensaya, porque cada vez los libros son mejores, ¿no? Pero hay autores que pasan
pasan porque tú cambias, porque tu corazón es diferente, porque Y por ejemplo, el mundo de Galdós, los episodios nacionales ya no puedo con ellos, ya no puedo, lo siento, cuando estaba con lo de Cabo Trafalgar, no, con lo del día de cólera y tal, releí todo Galdós otra vez, la primera etapa, y ya me parecía pobre, poco... ¿Pobre en qué sentido? ¿De planteamiento del argumento? Elemental. Plano, había cosas por supuesto brillantísimas, ¿no? Pero como conjunto, ¿no? Como ya me producía esa emoción, yo los leí con 18 años y para mí era en los dos tomos de Aguilar, de Pilros que eran de mi abuela precisamente, y eso para mí fue un goce enorme, ¿no? Las novelas aguantan mejor, leí hace poco Misericordia otra vez, pero tampoco es... O sea, Galdós, digamos, es como Pío Baroja, ¿no? Ya me pasó el momento, ¿no? Ahora hay otros que me... Yo creo que por eso me da... yo creo que hay autores que si no lo lees en su momento, en el momento adecuado, si pasa el periodo de tu vida en el cual ese autor te va a dar vitaminas, lo pierdes, desgraciadamente, y se aleja y ya nunca más coincides con él. A mí al menos es lo que me pasa. Para acabar las referencias... Pero te pongo un último ejemplo. Mann. Yo he sido, como sabes, para mí Mann así siempre decía Stendhal, Mann y tal. Y Mann ahora, en realidad Mann, a lo mejor es que lo he leído mucho, pero me parece moroso, aburrido, pedante. También es verdad que he leído las biografías, tal, y entonces cuando conoces el otro lado, le estás viendo el en vez de la trama, ¿no? Pero yo Mann ahora me aburre, ahora ya, a mi edad. Conrad, por ejemplo, Conrad es que el otro día leí otra vez El fin de la cuerda, ¿no? Y bueno, es que me parece el mejor autor del siglo XX, sin duda. Parece ser que cuando te vas a navegar solo llevas libros de náutica, narrativa náutica y sobre náutica, y no se lee otra cosa, ¿no? En tu barco. Sí. Pero que ya lo leí todos los que había. Ahora ya tengo que ir a otros, ¿no? Ya no. Bueno, ya para acabar las referencias. Una vez me comentaste que cuando leíste El nombre de la rosa, viste claro por dónde podías tirar. Explícame un poco. Ahora, tú imagínate que tú estás solo... vamos a hablar de cómo era. A mí me gustaba un tipo de literatura, ¿no? Que era, pues me gustaba, pues eso, me gustaba Dostoyevsky y me gustaba también P. Seuren, y me gustaba Tolstoy, o me gustaba Conrad, y me gustaba Faulkner, y me gustaba también Agatha Christie, me gustaba Ernest Stanley Gardner o Dashiell Hammett. Entonces no tenían el prestigio que tienen ahora, Dashiell Hammett, por ejemplo. Y de pronto, y pues todos los Tres Mosqueteros, y para mí era tan literatura Dostoyevsky como Dumas. Pero cuando leía un documento literario, leía un libro tal o que leía una crítica, resulta que no, que eran dos literaturas diferentes y una era noble y la otra era innoble. Y entonces un día leo El nombre de la rosa y me doy cuenta que hay un tipo en Bolonia para el que tan importantes los mosqueteros como Dostoyevsky. Y digo, entonces yo tenía razón. Entonces, digamos que Eco me da... me reconcilia con un montón de cosas, me hace sentir, me quita los complejos, digamos, ¿no? Dije, esto no estoy solo, es que hay gente que... Bueno, yo tenía una mochila, yo estaba por ahí, ¿no? Yo no tenía vida literaria, no hacía vida en círculo. Tú lees este libro cuando tienes unos 30 años, más o menos. ¿Perdón? Que tú lees este libro cuando tenías unos 30 años. Porque pues lo leo cuando sale. Aparece en el 81. Lo leo el mismo año que sale. ¿Tú eres del 51? Sí, 30 años. Sí. Pues a los 30. Yo todavía no escribía. ¿No escribías? No. Y entonces ves eso y piensas, bueno, voy a intentar hacer una novela. No, yo no escribo por eso. Yo nunca quise ser escritor. Yo estaba demasiado ocupado. Siempre decimos, Javier Marías y yo somos muy amigos, siempre decimos que él quería escribir los libros que había leído y yo quería vivir los libros que había leído. Y es verdad, yo me fui a vivirlos y él se puso a escribirlos, ¿no? Y después nos hemos reunido en otras cosas, ¿no? Yo estaba muy ocupado viviendo. Yo no tenía la menor intención. Dije, bueno, a lo mejor cuando sea viejo, tal, te contaré, no sé si llego. Yo estaba demasiado ocupado moviéndome, viajando. La vida de reportero no te permite, no te da la serenidad para poder estar dándole a la tecla. Pero un día volví de un lugar duro, con una situación que me decían los médicos que tenía que quedarme tranquilo una temporada. Dije, bueno, voy a escribir. Y para entretenerme, escribí. Y bueno, y me sentí bien y seguí escribiendo. Yo soy escritor occidental. Escribes el Húsar. Escribí el Húsar, sí, con 35 años. No hay ningún otro previo. O sea, el primero que escribes es el primero que publicas. Y además se publicó, no viene ahora a cuento, de una manera casi rocambolesca y sin que yo tuviese gran parte que ver en la publicación. Porque yo no escribí ese libro para publicarlo, ni tampoco el maestro de esgrima. El primer libro que escribo de forma deliberada es La tabla de Flandes. La tabla de Flandes. Es el libro que digo, ahora voy a hacer una novela como quiero hacerla, ¿no? Y entonces, bueno, para mi sorpresa funcionó. Tú cuando te pones a escribir, muy desde el principio en realidad, y un poco en esta senda abierta por Umberto Eco, hibridas... Ojo. Sí. Humberto Eco no arregla. Humberto lo que pasa es que, digamos, me dice que
hay una forma que de se pueden contar. mezclar cosas, que se puede mezclar alta cultura, cultura popular y género, ¿no? Eso es. Y tú esto enseguida pillas un poco este tranquillo porque mezclas, utilizas novela histórica, no, más cambiada, al principio es más novela histórica, luego introduces más novela de misterio, pero tus 2, 3 primeras novelas ya van haciendo esta hibridación, ¿no? La influencia de Eco se manifiesta más en la tabla de Flandes. Hasta entonces no. Yo escribo El Húsar, el maestro de Grima, son 2 novelas. El maestro de Grima es galdosiana, digamos. Es galdosiana. El Húsar es una novela stephencraniana, por buscarle, o stendhaliana en la primera parte de La Cartuja de Parma. Ese sería el marco. Pero la tabla de Flandes sí ya una novela, digamos, si me permites iba a decir la gilipollez, si me permites la pedantería posmoderna, digamos, ¿no? Ahí hay un intento deliberado, consciente de hacer un producto, un artefacto que funcione. Entonces me siento y digo, a ver, voy a ver cómo sale esto. Entonces empiezo a mezclar aquellos elementos que había ido, lecturas, ideas, y entonces es mi primera novela no inocente, digamos. ¿Cómo se dosifica una intriga para que el lector te aguante de la primera página a la página 350? Eso es muy complicado. Bueno, explícalo, para eso te hemos llamado. Primero está el instinto. También te puedes equivocar. Yo me equivoco como todos, y novelas frustradas. Te equivocas poco porque... Bueno, pero también me equivoco. Primero es el instinto, ¿no? O sea, el instinto lo tienes o no lo tienes. El instinto es el instinto. Es decir, pues igual que el hombre que es un ligón ve una chica y dice, esta chica... y sabe que es una cosa que le va a sonreír, pues aquí es igual el instinto. Dice, bueno, esta historia va a funcionar. Después, el haber leído. Yo cuando me viene un escritor joven y dice, bueno, don Arturo, tal, y eso, tal, los libros, tal, un consejo, digo, lee sin prisa, lee. Entonces, leer mucho, ¿no? Haber leído mucho, tener todo ese caudal de referencias. Claro, yo no entiendo cómo un tipo puede escribir una novela si no ha leído antes todo lo que se puede leer del 19, del 20, del siglo de oro, o los clásicos latinos y griegos. Es que es imposible, es que no hay... Bueno, entonces, eso, el instinto, sangre fría. Yo creo que el escritor de una novela deliberada, digamos, ¿no? Otra cosa es el genio que se sienta y sin querer hace una novela maravillosa, ¿no? Pero el escritor de una novela deliberada dice, voy a hacer un producto que funcione, eficaz, tal, encaminado a un público amplio, tal. Sangre fría. Sangre fría. Hay una tendencia a creer que todo lo que haces es bueno, una tendencia a que lo lean los que te quieren. ¿Qué opinas? Ah, magnífico, es mentira, ¿no? Pero no te van a decir nunca. Entonces, no enseñarlo nunca a nadie que te quiera, ¿no? Ponerlo en manos de gente que no te quiera. Decir, a ver, eres mi enemigo, destrózame, ¿no? O sea, editor, ¿no? Pero sobre todo de sangre fría. Creo que una novela... Claro, es que yo soy un escritor de novelas profesional, y yo soy un artista, y es un tipo que cuenta historias de una forma que intento que sea eficaz. Yo no soy un artista que me sienta transportado por la belleza del acto creativo. Yo me siento a contarte una historia, quiero seducirte, quiero que sonrías con ella, que la vivas, y para eso... Pero que la vez sea relevante para ti, porque si no tampoco te interesa. O sea, también juegas con tu equipaje vital, digamos. Claro, es que la parte, o sea, yo parto de un mundo que amo. Un mundo que amas y un mundo en el que te lo pasas bien. Claro, te gusta, por ejemplo, te gusta documentarte, te lo pasas a veces mejor documentándote que... Claro, es un ejercicio personal de placer personal. Me documento, viajo a los lugares, leo. Una novela es un pretexto para leer centenares de libros, para comprar libros nuevos, para leer libros que habías leído, para viajar a los lugares, para observar a la gente de una forma... Claro, yo salgo a la calle, miro a la gente según cada novela. Yo estoy en una novela ahora, pues miro al hombre de una forma, a la mujer de la otra, tal, las actitudes, todo eso es apasionante. Es una forma de vivir, multiplicar tu vida por 1000 vidas que serían imposibles si no estuvieras escribiendo una novela. Entonces, con eso, después bueno, yo quiero que un lector que no tiene rostro, ni tiene sexo, ni tiene nacionalidad, porque igual va a ser israelí que japonés, que ruso, que español, que colombiano, vive esta historia conmigo, la comparta, la disfrute y pise mi territorio. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues esto significa una estrategia. Yo me recuerdo que una vez en El Salvador, en Nicaragua, un jefe de guerrillero me dijo cómo montamos una emboscada, la montaron ellos, yo estaba ahí mirando. Dijo, bueno, pues cuando lleguen por esa carretera, disparemos y tú irán hacia allá y vamos a poner las minas. Y después, cuando los que sobrevivan allá, una emboscada con ametralladoras. Y así, bueno, los masacraron, ¿no? Y una novela es lo mismo. Es decir,
van a venir por aquí, vamos a esperarlos acá, y esa estrategia... ¿Y esto que haces unos esquemas gráficos, entra este, sale el otro? ¿Qué tipo de esquemas haces? ¿Son con...? Nunca son rígidos, nunca son estrictos, siempre hay un margen a la improvisación. ¿Son visuales o no? ¿Te los cuelgas en la pared? No, ya no. El día de cólera sí era muy compleja, había muchos personajes, ahí necesité un panel grande. Normalmente no, lo que hago son esquemas, es como el guión de una película, aquí me sube, aquí me baja, aquí tal, aquí necesitaré, aquí hay esta escena, aquí mucho diálogo, aquí necesito una descripción, y después trabajo cada bloque, ¿no? Primero ambiento, cuando son diálogos difíciles, complicados, imagínate que quiero contar, no sé, quiero expresar algo, ¿no? Una ideología de un personaje o un drama, una tragedia, entonces a veces lo que hago es que escribo el diálogo, pregunta-respuesta, y después de eso relleno el diálogo con se paró, se rascó, miró por la ventana, pasó un avión por el cielo, ella sonrió, se rascó, se miró. O sea, a veces trabajas solo por bloques, o sea, no es que hagas una revisión total del manuscrito. No, primero hago un esquema general, voy escribiendo por orden cronológico y después trabajo cada bloque, lo desarrollo, lo amplío. Es un trabajo muy minucioso, por eso digo que yo no soy un artista, soy un artesano, y es un tipo que trabajo con la historia hasta que esa historia tiene, según como estés de talento, sería de toda la cabeza, que estés lúcido o no, que estés alegre o no estés alegre, pues lo logras más o menos, ¿no? Pero es conseguir un producto en el sentido noble de la palabra, que refleje aquello que tienes en la cabeza, ¿no? Y cuando consigues que el lector viva lo que tú has querido, lo que has querido que dices, lo he conseguido, ¿no? ¿Y esto lo haces trabajando cada día varias horas seguidas? ¿Cuántas horas? Pues como ir a la oficina, me la tomo la mañana a las 8 de la mañana, a las 7, 7:30, y a las 8:30 estoy trabajando. Trabajo hasta las 3 de la tarde, 2:30 más o menos, pero a la tarde corrijo o leo, preparo lo del día siguiente. Pero eso es todos los días, y días que salen 4 folios y de que sale 1. Bueno, y eso es un trabajo acumulativo, y tras días, tras semanas, meses, años, salen así las novelas. Tú dices que, digamos, hay que combinar las tramas, hay que poner documentación, hay que poner lecturas, pero hay un elemento, y me voy a autocitar mi teoría sobre el bestseller, que es la originalidad. Entonces yo creo que, por ejemplo, en tu caso, tus primeros libros funcionan porque tiene una cosa que es bastante original, que es que recuperas una serie de temáticas que estaban olvidadas. Mundo de la esgrima. Estaban desprestigiadas. Están desprestigiadas y se habían quedado atrás. Y entonces, y en esta España de los años 80, que es la España de la movida, que busca la modernidad, tú vas a buscar una serie de cosas que parecen arcaicas, pero que tienen más vida de la que se suponía, quienes la enterraron presuntamente. Entonces, recuperas un poco todo esto, y entonces, en el que yo creo que editorialmente ya se plantea como tu primer bestseller en cuanto a marketing y todo, que es el Club Dumas, introduces el mundo de la bibliofilia, del misterio bibliófilo. Pero es que es un tema que me gustaba. Claro. Es un tema que me apasionaba a mí. Claro, pero cuando está la novela, los editores también ven que eso... Bueno, me lo explicó un editor que está aquí delante, que es Juan Cruz, que es el que la movió en su momento, que ya en ese momento la editorial dice, bueno, vamos a apostar por este señor, porque realmente tiene recorrido. Entonces ya se hace un marketing, entonces ya entra el quinto elemento del bestseller, de ciertos bestsellers, que es marketing fuerte. La primera fue esa, sí. Yo en la tabla de Flandes le escribí y me fui a la Guerra del Golfo. Sí. Y se quedó allí, mi agente, que era Raquel, la vendió fuera, y al final volví después de la Guerra del Golfo y era bestseller en varios sitios, en Francia, en Italia, en España. Y entonces eso ya cambió, y entonces ya la siguiente novela, Alfaguara ya la hizo ya con lanzamiento grande, que fueron 50 o 80.000 ejemplares, con promoción, ya le dieron, digamos, tratamiento bestseller, sí. ¿Y entonces qué notas a partir de ese momento? O sea, ¿cómo cambia tu estatus de escritor en el momento en que el Club Dumas marca este cambio, digamos, profesional, ¿no? No cambia. No, hay más compromisos, más exigencias técnicas. Tengo que ir, voy a Frankfurt a hablar con Ken Follett, que me importaba un bledo, pero bueno, pues tal, estaría bien que fuera, está Frankfurt, Ken Follett, tal, un diálogo los dos, tal. Ya sabes, tú estabas allí. Y ese tipo de cosas, ¿no? Tengo que hacer frente a más compromisos, pero en cuanto a la actitud personal no cambia nada. Yo voy haciendo, a medida que voy haciendo novelas y veo que eso va poniendo de moda temas, me voy apartando de ellas y hago otras, ¿no? Bueno, y ves que los lectores te siguen. Esto es muy importante para un escritor. Sí. Cuando ve por primera vez que tiene un público amplio, ¿no? ¿Esto qué significa en tu vida? Pues la verdad es que no significa gran cosa.
Significa, hombre... gratificante debe ser. No. Yo he hablado mejor esto que una patada en el trasero. Estoy hablando técnicamente, no en lo personal, por supuesto, es muy satisfactorio. Me refiero a la hora de trabajar. Sí. Claro, cambia una cosa, claro, de pronto un día me di cuenta de que me está leyendo un escritor que es ruso, perdón, un lector que es ruso, un lector que es japonés, un lector que es israelí, un lector que es colombiano, que no tienen nuestras referencias, a lo mejor las mismas o son diferentes. Entonces me di cuenta de que tengo que abrir una serie una serie de maneras para que tanto el traductor que traduce como el lector que lee accedan a eso. Esto es muy importante. Entonces eso ya, digamos, claro, me quita una cierta naturalidad en cuanto a la hora de trabajar. Pero al mismo tiempo también me da una lucidez, me hace mirar a la cara del lector que me va a leer. Y te quita localismo también. Claro. O sea, más que localismo no, porque si tú físicamente localismo en cuanto a la manera de contar o en cuanto a los temas a tratar, ¿no? Bueno, un poco en la consecuencia o en las derivaciones del Club No me gusta Dumas, hablar de estas cosas. No me gusta nada hablar de esto. Bueno, a mí, claro, es lo que me interesa. Te lo dije además. Cuando, un poco en la estela del Club Dumas, hay esta famosa charla en la Feria de Frankfurt, en la que participáis tú y Ken Follett, y tú explicas tu teoría del bestseller europeo. En la que se inscriben tus libros, en la que estaría también Humberto Eco, que es la idea... Yo digo que hay un potencial en Europa, que no está explotado todavía, que frente al huérfano bestseller americano, digamos, ¿no? Huérfano en el sentido de que es aquí te pillo, aquí te mato. En Europa tenemos una tradición cultural, histórica, clásica, que no ha sido explotada, que es desarrollable, que hay un montón de bestsellers europeos que pueden competir con éxito frente a los bestsellers americanos. Y que Follett me decía que no, yo decía que sí. Follett decía que no, y tú decías que el propio Follett era un buen ejemplo de eso. Y le dije, tu mejor libro es este, que justamente es un bestseller europeo. Casi Follett probablemente no hacía la reflexión intelectual porque es un tipo muy pragmático. Estamos en otra cosa. Pero bueno, con eso fue interesante el debate. Y entonces, digamos, yo lo que digo es que hay un material ahí, hay una Europa llena de temas estupendos, históricos, esotéricos, arquitectónicos, sociales, que no se ha trabajado, que no se ha tocado, que no se ha desarrollado desde Stefan Zweig, y entonces, claro, que ahí hay un territorio amplio, que yo me muevo por él, pero claro, yo soy un escritor que voy a hacer unas cuantas novelas, pero que ahí eso es campo libre. ¿Te acuerdas? Eso fue el comentario. Tú me lo pediste para La Vanguardia y también lo pidió el Correo de la Sera. Sí, y te han seguido porque luego se ha hecho mucho bestseller europeo en esta línea de entrar en la historia, en la cultura europea, y que los americanos también han acabado entrando, porque en realidad, por ejemplo, el Código Da Vinci de Dan Brown es un bestseller europeo, porque es un bestseller que entra tanto en la historia europea como en el mundo del simbolismo y del cripticismo, etcétera, etcétera. O sea que al final ha habido un poco... Pero yo ya no estaba ahí, yo ya me había ido. Ha habido una extensión del modelo. Yo ya me había ido. Bueno, no te has ido del todo, porque... No, pero me fui a otras cosas, ¿no? A mí me gustaría que habláramos brevemente del héroe y la heroína revertiana. O sea, tus libros hay arquetipos, y por ejemplo, hay dos libros que creo que tienen mucho parentesco tuyos, que son La piel del tambor y El asedio. Las dos pasan en ciudades mediterráneas, y los dos hay con un fondo de intriga que es diferente. En La piel del tambor, que empieza con un hacker que entra en el Vaticano, hay una trama de asesinatos, en El asedio también lo hay. Sobre todo hay dos protagonistas que son tipos duros, pero que el lector en realidad piensa que no son malas personas. Lo que pasa es que como les revienta la cursilería, no quieren exteriorizar los sentimientos. Y las heroínas, los héroes son el padre Quart en La piel del tambor y Pepe Lobo en El asedio, y las heroínas, que son la aristócrata sevillana Macarena y la bella naviera Lolita Palma en El asedio, que son mujeres muy guapas, mujeres muy activas, muy potentes. Lolita no es tan guapa, ¿eh? Bueno, no está mal, incluso la pintas Lolita es convencional. La pintas cuando no se ducha, sino que tiene una especie de jarro de agua por encima de que... Tiene dinero. Bueno, son mujeres acaudaladas también, y en ambos casos la historia de amor se plantea, pero no funciona. Funciona un poco más en La piel de tambor, porque hay un poco más de, digamos, de consumación en El asedio, ¿no? ¿Cómo es el héroe revertiano? Bueno, es que hay muchos héroes revertianos. Vamos a ver. Sí, pero yo creo que este quizás sería el más quintesencial, que en la carta esférica también...
Es complejo. El héroe revertiano, digamos, no la triste, dejemos de momento la triste aparte, el héroe revertiano. Que yo creo que es un soldado en territorio enemigo. Mi héroe siempre, hombre o mujer, es un soldado en territorio enemigo. Eso viene de la Anábasis, viene de la Eneida, viene de los clásicos aquellos, ¿no? Viene de Troya, viene de... El héroe es un tipo que es un hombre o mujer que está en territorio enemigo y que se está moviendo para sobrevivir, ¿no? Y entonces, virtudes, la virtud es la supervivencia. Es que la lealtad, ¿no? La lealtad, no, pero sobre todo es, vamos a ver, es... mantener el tipo, ¿no? Claro, es que cuando te despojan de patrias y de banderas y de fes y de creencias y de cosas tal, te quedan 4 virtudes personales, ¿no? Entonces, con esas trabajo yo. Eso es la ética, la moral, la ideología de mis personajes es esa, ¿no? Aquel que en territorio enemigos sabe que si flaquea será devorado por los chacales o por los persas. Porque para ti el sistema nunca es fiable. No. Yo no creo en las... La institución. Yo creo ni en la Real Academia Española. Ni creo, no, y tampoco creo del todo en ella, creo parcialmente. Yo creo que el héroe de verdad es solitario, ¿no? Yo la barricada, el mecherito, lo he visto, que no me lo han contado. He estado en barricadas con gente que creía en esas cosas. Hay que compañeros, tal, eso, tal. Y no hablo de aquí, hablo de barricadas de verdad, donde tiraban y la gente la mataba y la degollaban y aparecía por las mañanas maniatada con alambre en vertederos en El Salvador. En tal. Y yo eso de las causas generales no las... Yo siempre creo que al final lo que queda es que todos estamos solos, ¿no? Y entonces que el ser humano se salva y que cualquier causa puesta en común termina siendo envilecida y corrompida por los mismos, ¿no? Bueno, pero estos héroes siempre se apuntan a causas perdidas, son un poco bogartianos en este sentido. Pero ellas, ¿no? De ellos, ¿no? Ellos. O sea, es que mi héroe es individual. Yo no creo en la... ahí no les dejo. Yo no creo en la humanidad y mis héroes tampoco. Pero hay más fascinación por la causa perdida, digamos, que por la causa exitosa, ¿no? O sea, la causa para ser buena tiene que ser perdida. Y esto es postulado romántico en tu... No, pero es que no es eso, no. No, yo creo que no. Yo creo que es que, o sea, es una cuestión de dignidad, de gallardía, ¿no? Es el capitán Nemo y es Athos, no D'Artagnan, es Athos, ¿no? Y es Eneas en Troya y es Ulises volviendo con sangre en las uñas, ¿no? Ese es el héroe que me interesa. A mí el héroe con dioses en el cielo y con músicas y besos y abrazos y solidaridades y causas humanitarias no me importa, no me interesa, ¿no? No digo que sea malo o bueno, pero no me interesa. Me interesa el otro, el héroe... Es que no es un asunto para hablar así, ¿no? Es como las mujeres de mis novelas, ¿no? Ahí vamos, sí, este es el siguiente pues es lo punto mismo, importante. Pero no son igual, no son igual, son diferentes. Porque para empezar, yo te diría que las mujeres de tus libros tienen una visión mucho más positiva de la vida que los hombres. Sí, ellas son más lúcidas que los hombres, ¿eh? Y más optimistas. Pero es que en la vida real también lo son. Ellas son más lúcidas, ¿no? Optimistas no sabría decirte. Bueno, pero lúcidas, creen que las cosas pueden hacerse, ¿no? Yo es que soy muy pesimista con el ser humano, ¿no? Yo creo que no hay más salvación que la individual. En la del peón solitario, ¿no? Que ve otro peón al lado y dice, somos 2 peones. ¿Qué tal, chaval? Aquí estamos con la lanza, tal, bueno, tal, ¿no? Pero 2 peones, ¿no? No creo en el conjunto. Y la literatura, la aventura, todo es una forma de... Es que sin eso... Bueno, se venga, pregunta, pero vamos a ver si vamos a... Bueno, ¿por qué estas historias de amor no funcionan? ¿Por qué Lorenzo Cuar no abandona el sacerdocio y se va con Macarena? ¿Y por qué a Pepe Lobo en realidad le medio traiciona la naviera? Porque entonces si fueran felices no serían héroes. Bueno, pero podrían... Si lo pones al final de la novela, el lector ya ha llegado y te puedes... Es que no ha llegado, si mis finales son todos finales abiertos. ¿A ti nunca te han dicho, Pere Reverte no sabe terminar su novela? ¿Nunca te han dicho eso? No, yo creo que usted no sabe terminar su novela. Al revés. Es que ese final queda para que lo escriba usted. Es que el final es abierto. Mira, yo me he cruzado con cantidad de gente en la vida, por mi trabajo,
gente de la que vi un momento, gente a lo mejor a la que ni siquiera vi. A veces cuento esto, yo tengo aquí 2 cicatrices, ¿no? Una noche en Mostar me corté con un cristal a oscuras y en mitad de un combate, corriendo, me corté y empecé a desangrarme por las estas. Y un soldado me caía de la sangre, me tapó, tal, me puso tal, me salvó la vida, digamos, ¿no? Y se fue, y no sé cómo era, no le vi la cara, ¿no? Pasó por mí y se fue. Bueno, pues la vida es eso, ¿no? Entonces, los finales no están... Entonces, no sé, es que no quiero decir nada personal, no me preguntes esas cosas. El libro está ahí, el lector que lo lea, que saque sus conclusiones, que lo adopte o lo rechace, pero no... Y que ¿saben qué pasa? No es timidez, yo soy lector. Entonces, siempre he creído, y hablando con más Sergio es amigo mío, por eso tengo esa confianza de poderlo manifestar. Yo creo que a veces explicar las cosas no beneficia nada a las cosas. Creo que una novela, por lo menos las que yo escribo, es un artefacto que está para que el lector lo reescriba él, ¿no? Puede tener su vida, su luz, sus amarguras, sus dolores, sus tristezas, sus alegrías, sus libros leídos, sus películas vistas, ¿no? Y que darle demasiada información sobre eso es limitar las posibilidades de esa novela, ¿no? Entonces hay puntos de mi trabajo que prefiero no explicitar, no porque no los sepa cuáles son para mí, sino porque no quiero que el posible lector se sienta en absoluto condicionado por ello, ¿no? Por eso me siento incómodo al hablar de ciertas pero yo creo que los asistentes no se lo contarán a nadie. No, pues no es eso. Con lo cual estamos un poco... No es eso. Lo que sí es cierto lo que te he dicho antes, lo de la mujer, eso sí, ¿no? O sea, la heroína femenina me interesa muchísimo, ¿no? Me interesa mucho. Es que creo que con el tiempo me he dado cuenta de que no hay novela importante sin mujer importante dentro, ¿no? Claro, lo que pasa es que el héroe revertiano es descreído y la heroína no. Entonces... No. Yo creo que la heroína es más... Y por eso es más cruel, por eso es más decidida, por eso es más lúcida. Además, en mis novelas hay una evolución. ¿Sabes qué? Claro, yo me enamoré de Milady cuando era jovencito y eso me marcó mucho. Sí. Milady ha sido decisiva para mí, ¿no? De hecho, todas mis mujeres tienen algo de Milady, en cierta forma. Yo siempre he dado la misma mujer. Lo que pasa es que con el tiempo ha ido evolucionando. No son tan perversas, porque Milady es un modelo de perversidad. O Adela Otero, el maestro de esgrima, o la Tánger Soto de la carta esférica. Pero ahora es distinto, Ahora justamente estoy con una novela, ahora me pillas estoy con una novela nueva que se publicará no sé, este año o el que viene, que transcurre en el siglo XX, y es una historia de amor en 3 fases, a los 20, a los 30 y tantos y a los 60, ¿no? Y estoy muy sensibilizado con esa materia, ¿no? Entonces, y ella es superior, ¿no? Ella es superior. Esta novela tuya nueva tendrá amor, pero tendrá intriga también. Sí, tiene intriga. ¿Y cuál será la intriga? No, tiene varias intrigas. Una trama... dime alguna. Hay trama policíaca, de espionaje, de todo. Hay un montón de tramas. No es esa novela es gorda, con muchas... Es muy compleja, con muchas tramas, ¿no? Pero la historia que me interesa es una historia como te digo, es una historia de un hombre y una mujer, ¿no? Una historia con rincones turbios, con oscuros, ¿no? Con un montón de cosas, ¿no? Con mucha carga personal en ella, ¿no? Y estoy muy... Y realmente el personaje femenino son superiores. ¿Cómo se llama esta chica de tu nueva novela? Se llama Mecha. ¿Mecha? Mecha. ¿Y de qué nacionalidad es? Española. Porque me dijiste que pasaría también en Argentina. Sí, transcurre en Argentina en los años 20, en la Costa Azul en los años 30, en 37, y en Sorrento, en Italia, cerca de Nápoles, en el año 66. Bueno, esto tiene buena pinta. Bueno, me lo dirás. Bueno, tú haces esta primera entrada como escritor, ya te pones en un plan exitoso con el Club Dumas, empiezas a expandirte y en un determinado momento aparece a la triste, que aún te da otra dimensión, que es la creación de un personaje arquetípico, que eso, en fin, no para hacerte la lisonja, pero realmente esto pasa poco, porque personajes de estos que se quedan en la imaginación popular, hay pocos. Están Sherlock Holmes, está Poirot, está D'Artagnan, hay pocos en todas las literaturas, y realmente el escritor que se inventa un personaje de estos que queda ahí y que son más reales que la realidad misma. Pero claro, Sherlock Holmes es muchísimo más real
que cualquier inglés que conozcamos, ¿no? Bueno, a la triste ya le está empezando a pasar un poco. Esto es un privilegio, yo creo, y es una cosa que a pocos escritores les ocurre. ¿Por qué te pasa por la cabeza poner un personaje de capa y espada en la España de los años 90? Pues porque no había ninguno. Porque nadie hablaba de eso. Porque ahí había un potencial, por muchas razones, personales, familiares, mi hija, que entonces empezaba a leer, pero sobre todo porque me daba una posibilidad de hablar de un héroe determinado que me interesa mucho contar, ¿no? Ese héroe cansado, ¿no? Sin fe, y además un héroe políticamente incorrecto, un tipo que ha torturado, que ha marcado la cara de una mujer. O sea, me permitía meterme en territorios muy escabrosos este personaje. Era un siglo muy cruel, muy duro. Era al mismo tiempo recuperar la historia. Había un montón de razones, ¿no? Pero sobre todo porque me creí que un héroe políticamente incorrecto en la España tan correcta en la que estamos viviendo ahora era interesante. Era recordar a la gente que no siempre fue así, que no siempre salvamos a las focas y los niños iban al colegio de la tal y no siempre era para la cosa escolar, en fin, no siempre éramos como ahora blanditos y no, sabes que éramos de otra manera, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, para mucho malo, pero también para algunas cosas buenas, ¿no? Entonces, bueno, recordar que hubo un tiempo en el que los seres humanos se mataban por una palabra, mala palabra, o que iban a la guerra no por patriotismo, ni por humanidad, ni por salvar a los afganos, sino que iban a la guerra para hacerse ricos, saquear o morir en el intento, ¿no? Y que violar a una mujer en una guerra era una práctica habitual que a nadie sorprendía, o que degollar a un prisionero era algo tan cotidiano como ahora lo es en África. Recordar, o sea, sacudir un poco y decir, no, es que vivimos en un mundo falso, es que esto no es lo real, no es esto, lo real es aquello. Y todavía si te vas a África, te vas a lugares, a rincones peligrosos del mundo, que todavía ahora están, la vida sigue sin valer nada, ¿no? Entonces, bueno, era un desafío y había un montón. Me recuerdo que hablando con Juan Cruz le dije esto, ¿no? Y dije, a lo mejor no venden ningún libro. Ahí está Juan Cruz, que puede no me desmentirá. Dije, a lo mejor no se vende ninguno, pero ya venderemos el siguiente, no te preocupes, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿por qué hiciste esto y por qué lo hiciste serial? Porque tú no habías hecho series. En cambio, aquí ya desde el principio lo planteas como una cosa que tendrá continuación. O sea, tú decides crear un personaje que tendrá continuidad. Sí. ¿Por qué decides esto? Porque daba mucho de sí. Entonces empecé una novela larga y dije, voy a hacer... sabía que el tema daba de sí. La historia de España en esa época es muy rica, muy variada, había mucha materia para meter. Además, yo quería también contar un poco no, quería contar lo que era la España, la economía, la monarquía, el clero, la corrupción, América, el Mediterráneo, Flandes, y eso requería un plan. Entonces hice un plan general y voy, digamos, cubriendo etapas de ese plan general. Porque no había nada de novela histórica buena sobre el siglo de oro. Desde española, alguna hay novela buena, hombre. Eso significa decir que yo diga que la mía es buena. Y yo no puedo decir eso. No, claro, te lo aceptamos. Bueno, pues no puedo decirlo, tienes que decirlo tú, que es tu obligación. Es buena, lo has hecho muy bien. Por eso, has vendido tantos ejemplares. Había algunas novelas, algunas muy dignas, pero digamos no había una producción. No había, ¿no? No había. En España no la había, ¿no? Mientras que en Francia había novelas extraordinarias. En Francia hay mucho. Muchas. Y esto te ha dado además, tú antes hablabas de la importancia de los malos. Quizás donde te han salido malos y más elaborados es en A la triste, ¿no? Bocanegra, Malatesta, etcétera, etcétera. Bueno, ¿no? sí, a los dos también, pero bueno, sí. Pero, ¿y la pregunta cuál es? Bueno, ¿cómo se hace un malo para que se aguante? Bueno, y no sea, porque yo creo que el problema con un malo, para un novelista, es que le lleva muy fácilmente al tópico. ¿Cómo haces un malo evitando que sea un malo tópico? Poniéndole Vamos a ver. En literatura está todo escrito desde Homero. Todo. Ya en la Ilíada, en la Eneida ya hay malos. O sea, que ya está ahí está todo está ahí. Tú tienes la Eneida y la Ilíada, ya tienes toda la literatura. Y la Odisea, tienes toda la literatura moderna, está ahí toda. Son notas de página a Homero. Lo que pasa es que también está lo que tú aportes. Ten en cuenta una cosa. Y ese sí es mi orgullo personal, mi vanidad personal, ¿no? Yo no he aprendido a lo que escribo en los libros, o no todo en los libros. Yo no soy un escritor de barra de bar, tú lo has dicho antes, ¿no? Yo me voy por ahí con una mochila y voy caminando por el mundo, vivo cosas, doy vueltas, voy a guerras, me emborracho, rompo bares, me rompen la cara 200 veces, conozco chicas, conozco amigos, no existía el SIDA, era una época buena para viajar y para vivir, te hablo de los años 70, era un momento distinto, ¿no? Yo joven, 20 años, imagínate, ¿no?
un trabajo como ese, aventura, adrenalina, tal, libros en la mochila. Fue una etapa de mi vida maravillosa. Entonces, ¿qué pasa? Pues con el tiempo, pues todo eso se va serenando, se va sedimentando, vas sacando palabras como compasión, caridad, vas descubriendo que el mundo no es una aventura, sino que el mundo es un lugar en el cual también suenan por ti las campanas muy a menudo. Pero todo eso te va dejando, me va llenando la mochila. Entonces, cuando yo me siento a escribir con los libros que he leído, con las cosas que se me ocurren, también me siento a escribir con los recuerdos que tengo. Entonces, cuando yo hablo de un malo, cuando yo me pongo a contar cómo es Ruperto de Gensó, sí, o sea, imagínate que yo plagio a Ruperto de Gensó, pero no puedo evitar meterle dentro el malo que yo me he traído de mi vida, incluso yo mismo cuando he sido malo. Entonces, claro, eso, digamos, quizá le coloque al malo o al bueno un plus, digamos, de realidad, de verismo, de vida concreta y carne y sangre real, que a lo mejor otro escritor, que será un genio en otras cosas, a lo mejor en eso no puede porque le falta el haber que le hayan roto la cara, como he dicho antes, en 20 burdeles, teniendo 20 años. Y eso es a lo mejor... Entonces, claro, todos mis malos tienen que ver con el Rochefort de D'Artagnan, con todos ellos, ¿no? Pero todos ellos han sido, digamos, tratados, han sido filtrados y enriquecidos, suena pedante, pero entendéis lo que quiero decir. Por la propia experiencia. Por la propia experiencia. El problema de crear personajes más reales que la realidad y que tiene esta proyección es que puedan devorarte, que esto es un problema que tuvo Conan Doyle, como sabemos. Hay muchos grandes escritores que han entrado en crisis con su propio personaje. A ti bueno, tú ahora me decías que ya estabas dando por acabado. Porque estoy acabando el ciclo, sí. Pero no porque el personaje me... No, yo soy un escritor frío, yo para eso no tengo... No. O sea, que a la triste tenga mucha presencia, etcétera. Por Cuando ejemplo, un tema. La película ha hecho que mucha gente vea a la triste como Viggo Mortensen, y eso ya tiene poco arreglo. Pero es que no es ninguna desgracia, porque lo que hizo Viggo fue precisamente adaptarse él a la triste que leyó. Además, eso lo hablamos mucho él y yo. Entonces, él, lo que siempre le agradecía a Viggo fue no que él quisiese hacer una triste nuevo, sino que lo que hizo él fue físicamente adoptó el físico del Alatriste del libro, ¿no? O sea que ya te está bien que la gente vea a la triste. Es que es perfecto, o sea, es que hay una conexión directa. Querían que fuera con barba, yo dije que no, que era bigote, él estuvo de acuerdo. Entonces, digamos que él se adoptó de una forma muy generosa y muy brillante a lo que es el personaje de los libros. Entonces, claro, es mi Alatriste, es que yo lo veo y reconozco, no hay diferencia. Hombre, él es más guapo que el mío. El mío no era tan guapo, ¿no? Y cuando hagan la serie de la televisión, que un día tendrán que hacer, están porque con ellos, hay pero muchos no sé si nuevos capítulos. Están con ellos. ¿Qué harán? ¿Llamar otra vez a Viggo o buscar a otro? No. Pero es que eso ya sigue un terreno. La televisión es la televisión, para un público es distinto, ¿no? O sea, hay que ser generoso, hay que dar un margen, es como la Reina del Sur, ¿no? El público de televisión es un público diferente, no es un público lector. Es un público que a menudo no lee nada, y cuando es una telenovela, pues un público americano, a lo mejor para doña María, que está planchando en Tamaulipas o en Iquitos, y en su día leyó un libro, ¿no? Entonces, es normal que una adaptación televisiva descienda a un terreno diferente, vulgarice, haga más prosaico todo aquello que uno intenta que sea más elegante o más digno en el texto. Pero bueno, son las reglas y yo lo acepto. Cuando yo acepto que se haga una serie, asumo que va a haber una no tradición en el libro, es que es una cosa basada en el libro, ¿no? Y es lo que pasará, supongo, en la triste. Si hay una serie de televisión, será una La Triste que espero que tenga las condiciones mínimas exigibles, pero es evidente que será una Triste mucho más para un gusto popular que para el mío personal. No, pero la película está un poco a caballo entre otras cosas. Tú, de todas las derivaciones que ha habido de tu literatura hacia la tele y hacia el cine, ¿cuál es la que más te ha gustado? Quizá El Maestro de Esgrima. Que paradójicamente fue la primera. Que era de Pedro Lea, ¿no? Sí, pero me parece una brillantísima adaptación. Bueno, la que hizo Polanski estaba bien, menos el final, que no me gustó. Después ha habido momentos irregulares, ¿no? Pero como película que me dejara contento de verdad, que todavía la vea ahora y diga, con todos los defectos que pueda tener, ¿no? Porque nada es perfecto. Pero que la vea y diga tal, y no la veo mucho, pero El Maestro de Esgrima sí es una película que tengo un magnífico recuerdo de ella. Quizás es la única que me dejó realmente satisfecho. La única de todas. Te voy a hacer una pregunta que no tiene contestación posible y a la que ya has aludido, pero a la triste al final lo que te deja, como leyendo tus artículos, es un cierto regusto amargo
de una visión pesimista de la historia de España. La Yo mía, diría, la mía. pero que en un momento, y supongo que me dirás que no es como lo explico yo, pero en un momento que España ha pasado de una dictadura a una democracia, que en general, bueno, Que eso, parece, es que eso no tiene nada que ver. que parece que España, Es que el para error entendernos, es está mejor pensar que hace 40 pero años. Es que eso no tiene nada que ver. Claro que Que estamos esto mejor. coincida con que tú estás proyectando una visión pesimista de la historia de España es paradójico, Pero ¿no? no, si es que estamos mejor, naturalmente, pero es que yo hablo de otra cosa. Yo no hablo de... Claro, ¿cómo no vamos a estar mejor? Evidentemente que estamos mucho mejor. Pero es que yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de lo que nos hace, lo que tenemos dentro, lo que hace que el español se dé de garrotazos con otro en el cuadro de Goya. Claro, Ese pero cuadro, precisamente... Pero o sea, la quizá- historia de España, eso de España, es el cuadro de Goya de los tíos enterrados hasta la rodilla dándose garrotazos, ¿te acuerdas, no? Duro a garrotazos. Ese es el español, ¿no? Y eso no tiene que ver ni con Franco, ni con los Reyes Católicos, ni con Zapatero, ni con Aznar, ni con nadie, ni con Rajoy. Bueno, vamos a ir recapitulando y volviendo al tema de los bestsellers, a la parte más obvia. Y te voy a hacer 3 o 4 preguntas muy de catón. Eso, además hay que ir terminando eso. Sí. Y la primera es, ¿por qué se leen tus libros? ¿Por qué se le qué, perdón? ¿Por qué se leen tus libros? O sea, ¿por qué tus libros son bestsellers? Pues yo que sé, pregúntale a ellos que están aquí. Pues porque cuento historias y las cuento lo mejor que puedo. Y porque no pretendo cambiar la literatura en cada página. Porque para mí tan importantes Dumas como Dostoyevsky, como te he dicho, o Conrad como Paul Féval. Porque intento dar alternativas a la vida, es decir, venga usted conmigo y acompáñeme durante 300 páginas o 500. Y le voy a enseñar algo que usted no Y va a conoce. haber cosas que no sabe o cosas que no ha visto a lo mejor, y va a vivir, y va a hacer abordajes, y va a amar a mujeres o a hombres, y va a sentir la soledad del fracaso y no sé, y va a sentirse héroe cansado, yo qué sé, ¿no? Yo le ofrezco a usted un mundo que es fácil, basta ser así, ¿no? Juegue conmigo o no juegue, ¿no? Y además usted proyecte en él su vida si quiere. Mi actitud como escritor es esa. Y bueno, llevo publicadas no sé cuántas novelas, 16 novelas creo, y 15 o 16. Y En total tienes 25 libros, he visto. no sé, no sé cuántas, realmente no lo sé. Pero bueno, y si ahí están y se siguen vendiendo, pues se siguen leyendo, será porque ahí ese territorio es fácil de transitar, supongo, ¿no? Tú dices que cuando empieza a rondarte la idea de una novela viajas a los escenarios, procuras que la trama esté bien engarzada, que tenga interés. Y por último está el placer de escribir. Y yo no soy de los que sufren ante la página en blanco. No, al contrario, si sufriera no lo haría. O sea, yo no me pongo a escribir. Yo cada mañana levantarme para sufrir. No. A las 8 de la mañana, y ahora a sufrir. Tal, a ver, la página en blanco, tal. A ver, a ver si baja la musa. Yo me lo paso muy bien. Pero pues mira, ahora he estado en Italia, he estado comprando la novela nueva, la parte italiana, pues he estado comprando libros, yendo a los lugares, comiendo, oliendo, viviendo, tal. Vuelvo aquí con todos mis libros, mis notas, mis papeles, mis películas, pam, pam, pam. Es una felicidad personal, yo soy felicísimo escribiendo. Sobre todo además porque después de la vida que llevé, eso me enseñó a valorar cosas que a lo mejor no hubiera valorado con otro tipo de vida. Y poder multiplicar la vida, ¿no? Poder sentirme yo cura, poder sentirme mujer millonaria en Cádiz, poder sentirme corsario. Y además que haya gente que me acompañe en ese... Es una sensación de felicidad absoluta, ¿no? Y yo me acuesto por las noches, me acuesto de noche, yo... Cuando al día siguiente voy a trabajar en la novela, me acuesto como el niño que espera a los reyes al día siguiente. Me acuesto pensando en ella, le va a decir y tal, y es la escena, tal, cómo resuelvo ese problema. Tengo la luz, tengo que empezar, hay una luz que debe empezar por la mañana, el mar, una luz, la franja oscuro abajo, oscuro arriba y la franja violeta amanece. Entonces en esa luz se recorta ella y ella se vuelve y dice... Eres un estúpido, tal, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y me acuesto deseando que llegue el momento. Después a lo mejor me voy a escribir y no consigo, y estás ahí y no consigues, y venga a dar la tecla y no consigo lo que he visto por la noche, lo que tengo en la cabeza. Y digo, soy un pésimo escritor, soy un mediocre, soy un gilipollas, debería cambiar de oficio, pero de pronto me levanto, tomo un café, me doy una vuelta, otra vez sigo trabajando, y de pronto hay un momento en que haces así. Y hay una palabra que de pronto le da sentido a todo. Y vos dices, Dios, ¿no? Qué bien, cómo me gusta ser escritor, ¿no? Qué bien, qué feliz soy escribiendo. Y eso es escribir, ¿no?
Yo venía esta mañana en el AVE, cruzando la España nevada y releyendo artículos de Arturo que los había leído de forma dispersa y ahora están en un libro que se llama Cuando éramos honrados mercenarios, están agrupados. Y hay uno que me ha parecido... Eso es otra cosa, es otra cosa. Es otra cosa. Hay uno que me ha parecido maravilloso porque explica que él está paseando por la calle Cervantes y de repente hay un grupo de chicos que están visitando el barrio madrileño de las Letras con una profesora y la profesora le dice: hombre, señor Reverte, explique usted algo. Entonces dice: a ver, tengo que hacer como el periodista para captar su atención, ¿no? Entonces empieza diciendo: aquí vivía una serie de gente que eran embusteros, envidiosos, se peleaban, tremendos hijos de puta, pero al mismo tiempo eran geniales, tenían el don de la lengua, hacían aquellas obras maravillosas, y esto es lo que podéis ver aquí. Entonces él, en esta escena tan rápida, transmite esto que yo creo que le define mucho a su obra, pero también a él, que es pasión, intensidad, amor a la cultura, siempre una vibración. Entonces yo todo esto lo explico, aparte para que leáis este artículo, que es una maravilla, pero es una pregunta que es, y que tiene que ver con los bestsellers. ¿Hasta qué punto esta personalidad tuya, que es explosiva, aguerrida, te peleas en Twitter con la gente, pero te metes no te con uno... confundas. ¿Hasta qué punto esto influye en que tu obra también se divulgue bien? Estaría muerto si yo fuera así por dentro. Estaría No eres muerto. así. No. O sea, una cosa es que lo que me gusta me apasione, que sea vehemente hablando, que mueva las manos, tal, y que intente explicar lo que a veces no es fácil de explicar, por lo cual hace falta a veces uno siente necesidad de acompañarlo con la mímica. Otra cosa es que cuando estás cruzando una calle en Sarajevo, o cuando estás escribiendo una novela, porque al fin y al cabo se trata de lo mismo, no lo planifiques bien, no lo pienses muy bien, no sepas, bueno, cuando cruce van a disparar de allá, tal, pues vamos por allí, filma para acá, tal, o cuando el lector llegue a este sitio, o sea, es compatible. O sea, yo, digamos, aunque yo no he estado nervioso nunca, ¿no? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Y eso es muy importante. A la hora de escribir, a la hora de vivir, a la hora de planificar mi vida, mi trabajo, no tiene nada que ver con esto. Entonces, no te confundas con apartas todo. Además, tú sabes que es así. Bueno, ya la última pregunta, que es: tú que has sido periodista, autor de éxito, bestseller, traducido, académico, ¿cuál es la montaña que te falta escalar? No, es envejecer con dignidad. Bueno, o sea, esto no. No ser patético como no ser patético como escritor ni como anciano. O sea, es decir, yo lo he hecho todo, he hecho todo lo que quería hacer en la vida, lo he hecho todo, ¿no? Sobradamente, ¿no? Y lo repito, además lo he repetido, ¿no? Tengo un velero, navego, que es mi otra vida, ¿eh? Tengo una biblioteca grande en la cual me muevo, me puedo cerrar las ventanas y atrincherarme, y escribo libros que la gente lee, y tengo la vida resuelta económicamente y personalmente, ¿no? Con lo cual, entonces, ¿qué pasa? Pues ¿qué me quedan? Lo que me quede, lo que no me gustaría es al final, con 16 años, hacer una bruta figura, ¿no? Pero me gustaría terminar, pues eso, ¿no? De una manera consecuente, ¿no? O sea, es que he visto demasiadas personas perder las maneras al final. Es muy fácil, pero al final es muy fácil perder las maneras. Se pierden porque envejeces, bajas la guardia, la vida es muy cabronceta y te hace muchas faenas. Y entonces me gustaría que todo transcurra hacia lo que sea con serenidad, ¿no? La más serenidad, que es importante. Cuando leía a los romanos y a los latinos y a los griegos y leía sus cosas y tal, decía, bueno, yo quiero terminar así, ¿no? Quiero pensar como un griego, luchar como un troyano y morir como un romano, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría morir como un romano.